Hola, 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 mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Nuevamente con ustedes, acompañando al doctor Manuel Palmesano, médico internista, experto en diabetes y riesgo cardiovascular, director de la Clínica de Salud Digital Metódica. Continuando con nuestra serie de informes durante mi aislamiento por prueba positiva para COVID-19, les vengo a traer el tercer día de mi reporte. Puedo decir que continúo asintomático, afortunadamente, ninguna sintomatología o ninguna complicación durante estos días. Y bueno, agradeciendo al Señor, a Dios, quien es el que le da a uno la fortaleza para seguir adelante, el que le da la salud. Y nuevamente agradeciéndole que por fortuna estos días he estado totalmente asintomático. Nuevamente te comento que quiero seguir en esta ruta para que puedas conocer más de esta patología, de esta enfermedad y puedas interiorizar la información que te voy a ir suministrando día a día para que la puedas aplicar tanto para ti, para conocidos, como para algún familiar. El día de hoy estaremos hablando de cuáles son los métodos diagnósticos para identificar el virus y el inicio de la sintomatología. Para esto, nuevamente, vamos a compartirles pantalla e iniciar la charla de hoy. Hola, hola, nuevamente hoy en el tercer día de aislamiento en Aprende COVID, durante mi aislamiento COVID-19. Hoy, como les comentaba, vamos a hablar un poco de cómo se identifica, cómo se diagnostica una infección por COVID y el inicio de los síntomas, que es de los puntos más importantes que vamos a empezar a tocar en el transcurso de estos días. Como para iniciar, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido en estos días para que recordemos de qué se trata esta infección. Entonces recordemos que el virus, coronavirus SARS-CoV-2, es un virus reemergente de la familia de coronavirus conocido como SARS-CoV-2, que es un virus RNA con gran capacidad de mutación, adaptación y replicación. Un virus con un R0 alto, lo que significa que tiene gran capacidad de contagio, tanto tiene la capacidad de contagio que pudo producir o está en la capacidad de producir en lo que vivimos hoy en día, que es esta pandemia, que afortunadamente tiene una baja tasa de mortalidad, pero por su alta capacidad de contagio, mutación, adaptación y replicación, va a causar un gran número de muertes por la distribución a nivel global. Ya teniendo pues esto más o menos entendido, vámonos para la parte del día de hoy en la que tenemos que hablar de la detención del COVID-19. ¿Qué tenemos para definir una infección por COVID-19? Hasta el momento son 3 tipos de pruebas las que se utilizan. Las pruebas moleculares o RT-PCR, la prueba de detección de antígenos y la prueba de detección de anticuerpos. La prueba molecular RT-PCR, su nombre lo adquiere porque es un método que utiliza la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. De esto podemos decir que, ¿qué es lo que hace? Esta reacción detecta la presencia de un fragmento de material genético concreto, en este caso específicamente el DNA del virus. Ustedes me dirán, pero ¿cómo el DNA si es un virus RNA? Precisamente la técnica de la transcripción inversa es la que hace que se convierta ese RNA en DNA, poderlo leer y poderlo identificar en la prueba diagnóstica. ¿Cómo se obtiene esta prueba? Pues se obtiene por un hisopado nasofaríngeo a través de un aplicador en fosa nasal, en boca o por aspiración de saliva, y el resultado generalmente como les dije, es un poco más complejo, hay que devolver el RNA-DNA y después identificar la fracción de que se quiere. Generalmente es un resultado que dura de 3 a 10 días y que posteriormente a estos que nos van a dar el resultado de la muestra. ¿Qué tiene de ventaja? Que es muy precisa y que generalmente no requiere repetir muestra para confirmar diagnóstico. Acá pues simplemente
simplemente para ilustrarle más o menos cómo se hace. Se hace a través del hisopado. Se hace a través de un hisopado a nivel de la orofaringe. Luego se coloca en un tarro sellado estéril, y esta es la muestra que se va a procesar posteriormente para identificar el DNA, el fragmento proteico del DNA que se quiere de este virus. La segunda prueba es la prueba de detección de antígenos. Obviamente, como su nombre lo indica, detecta los antígenos producidos por nuestro cuerpo cuando entra en contacto con el coronavirus. Nuestro cuerpo está diseñado para que cuando entra un microorganismo extraño, reaccione con células de defensa naturales que exponen los fragmentos de este microorganismo para que las células llamadas macrófagos, que son como las policías del cuerpo, las reconozcan y luego las aniquilen. Cuando estos antígenos se expresan en las células, hace que nosotros identifiquemos el virus. ¿Cuándo se toma esta muestra? La muestra se toma en pacientes que tengan menos de 11 días de los síntomas y que sean sospechosos. Porque posteriormente, a los 11 días, la prueba que se realiza es la de anticuerpos, porque ya los antígenos van a estar eliminados y lo que se va a expresar es el anticuerpo expresado ya por la célula para que reaccione cuando encuentre ese virus. Generalmente también pues tienen que ser personas asintomáticas, pero que también estén en contacto estrecho en un periodo más o menos de 5 días con una persona positiva. Hay que hacer una prueba de antígeno. La muestra se obtiene de un hisopado nasofaríngeo idéntico al de la prueba de PCR a través de un aplicador y la fosa nasal. El resultado generalmente se conoce el mismo día, es un resultado rápido, en 1 o 2 horas ya vamos a tener el resultado de la prueba, y también como ventaja es muy precisa. En muy pocos casos se requiere la confirmación con un PCR, y es en aquellos pacientes que son muy sintomáticos con toda la clínica radiológica y la clínica, digamos, de fiebre, de dificultad respiratoria, donde se sospecha altamente la infección y que es negativo para antígeno. En ese momento se realiza una prueba confirmatoria por PCR. Aquí, pues simplemente para ilustrar, cuando el antígeno se presenta en las células, procesamiento del antígeno, el antígeno es expresado en las células para poder reconocerlo por el linfocito y a través de este linfocito hacer la reacción inmunitaria y destruirlo. Esto es más o menos lo que hace el organismo con cada patógeno extraño que llega, y en este momento que se expresa en la célula, la prueba lo reconoce y se da como una prueba positiva. ¿Por qué? Porque ya estaba en contacto y se está expresando ese antígeno en la célula para reconocerlo por los linfocitos T o macrófagos. Y por último tenemos la prueba de detección de anticuerpos, que es la que le había expresado. Generalmente, pues su nombre es explícito, detecta los anticuerpos creados por el organismo para defenderlos del virus. La muestra se realiza generalmente después de 11 días o más de los síntomas. No debe realizarse en pacientes sin síntomas porque pues, no tiene una indicación. La prueba se toma en una gota de sangre extraída por punción de pulpejo del dedo, y esta se aplica sobre un medio establecido para determinar la presencia de anticuerpos. El resultado general es el más rápido, de más o menos en 15 minutos ya está la prueba. Es una prueba confiable, aunque a veces también por pacientes que son muy sintomáticos y que están negativos necesitan la confirmación por prueba de antígeno o de PCR. Esto es más o menos lo que hace. Eso es como una prueba de embarazo. Se coloca la gota de sangre en la ubicación de acá. Hay una rayita que es la rayita control, y donde nos dice, bueno, este es el anticuerpo, este es el anticuerpo que está aquí expresado, y vamos a buscar a ver si se expresan los otros anticuerpos. Y generalmente esta es la traducción de esas 2 rayitas. Anticuerpos, se busca el anticuerpo específico para la proteína control, que es la que da el primer color. El segundo color, que es el anticuerpo específico para la proteína de estudio, en este caso el coronavirus, y el anticuerpo específico para la proteína de estudio. Cuando estas 2 salen positivas, pues obviamente está positiva la parte de la infección por COVID. Ya entrando en materia, sabiendo ya cómo se diagnostica, cuáles son las pruebas que hacer, cuándo hay que hacerlas, cuáles son las más confiables y cuáles no, entramos a una parte muy sensible
que es la parte de sintomatología del COVID. Aquí quiero que pongan mucha atención porque vamos a dividir esta sintomatología en 2 o 3 sesiones. ¿Por qué? Porque hay que explicar muy bien qué es lo que ocurre cuando se infecta la persona con COVID. Entonces, el COVID tenemos que tener en cuenta, ya sabemos todas las características del virus. Es un virus que en el aire vive más o menos un promedio de 4 horas y sobre algunas superficies como madera y metal, en el cemento, puede durar hasta 7 días. Por eso se insiste desde las entidades públicas en toda la protección que hay que tener contra este virus. Se debe siempre seguir usando las medidas de aislamiento, visor, máscara facial y tapabocas para prevenir y cortar la cadena de contagio. Los síntomas se dividen en varias partes, generalmente 3 partes, que es un periodo de incubación, un periodo de sintomatología y un periodo de posintomático. La suma de estos periodos generalmente son entre 3 a 4 semanas. Durante estas 3 a 4 semanas, el paciente va a estar, es una persona que va a estar contagiosa, o sea, va a poder contagiar a otras personas, por eso debe aislarse desde el primer día del contacto o de los síntomas hasta la fase de convalecencia o cuando ya haya pasado, digamos, la fase sintomática del COVID. Entonces, ¿qué es el periodo de incubación? Esto es muy importante. Es importante porque hay que saberlo, porque a partir de este periodo, a partir del conocimiento de esto, es donde nosotros vamos a intervenir en el tratamiento y es donde va también lo que va a determinar el pronóstico y la evolución de la enfermedad hacia una mejoría o hacia una hacia una parte que no queremos llegar, que son las insuficiencias respiratorias y todas las complicaciones que trae esta enfermedad por COVID. Entonces, pon mucha atención. Primero vamos a definir qué es el periodo de incubación. Entonces, es el periodo donde el coronavirus entra en contacto por primera vez con nuestro organismo. Yo voy al supermercado, voy a la playa, voy a la fiesta, voy a tomarme un café, entro en contacto con alguien que tiene el coronavirus, él no sabe, él es asintomático, yo también, y en ese momento me contagio y es el primer día del periodo de incubación. ¿Qué pasa en este periodo? Este periodo de incubación generalmente oscila entre 1 a 7 días. Hay veces que algunos artículos dicen que pueden durar hasta 14 días, pero en promedio son 7 días. ¿Qué sucede en estos 7 días? Pues la contaminación o el contagio inicial, y en estos 7 días, el segundo, tercer día, es donde el organismo recibe al virus y se monta una respuesta inmunitaria, tratando de contener la replicación, la propagación del virus. En esta reacción inmunitaria inicial, el cuerpo reacciona de varias formas, en donde podemos encontrar sintomatología de leve, como lo es la cefalea, como es la fiebre, como son los dolores osteomusculares, el malestar general, y son síntomas básicamente de un resfriado común. En ocasiones puedes tener una tos, un resfriado, una obstrucción nasal, y dices, yo me contagié de coronavirus, no sé dónde, estuve sentado con alguien, o a mí me dijeron que tal persona tenía, yo estuve sin tapabocas, etc. En ese momento tú dices, tengo la infección por coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo estoy contagiado, voy a empezar a tomar medicamento. ¿Cuál medicamento es el que hay que tomar? Este punto también es importante, lo vamos a tocar en tratamiento, pero nos vamos a venir un poquito, a volvernos un poquito. ¿Por qué? Porque hay que explicar esto. Generalmente las personas cuando tienen el primer síntoma y sospechan que están infectados por esta patología, tienden a empezar tratamiento temprano. Entonces, su antipirético, acetaminofén, paracetamol, si tiene congestión nasal, un antihistamínico, y generalmente empiezan a tomar todas las baterías de medicamentos que está en el mercado y que se ha dicho que tiene una u otro beneficio en la infección COVID, como por ejemplo la colchicina, la ivermectina, inician un antibiótico para cubrir cualquier infección, toman su aspirina. Eso es lo que normalmente sucede.
¿Qué pasa? Que al segundo o tercer día después del contagio, después de haber empezado esa fiebre y ese malestar de resfriado común, el paciente mejora. Generalmente tiende a mejorar. Y el paciente dice, me dio COVID, me tomé el medicamento, bendito, y se me quitó. Ya no tengo absolutamente nada y ya superé el COVID. Y es el mayor error. Es el mayor error porque, como les dije, el COVID tiene 3 fases. La de incubación, la sintomática y las posíntomas. Y apenas estamos en el periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Que apenas el virus está colonizando nuestro cuerpo, el virus está replicándose, el cuerpo reacciona, una reacción temprana, hace síntomas de defensa como la fiebre y los síntomas de resfriado común, se toma el medicamento y se mejora. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a adaptarse a esa replicación viral. Y conjuntamente el paciente dice, me mejoré porque me tomé el medicamento. Y es un error. ¿Por qué? Porque realmente donde hay que intervenir, donde hay que tratar al paciente es en el periodo sintomático. Y es el periodo que nosotros llamamos el primer día de los síntomas. Es algo un poco confuso porque dice, pero ¿cuál es el primer día? Si yo ya hace 5 días, 6 días tuve fiebre y me mejoré y ahora me volvió a dar fiebre. Hay que estar muy pendiente porque eso es lo primero que tienes que saber. Ese sí es el primer día de los síntomas y es el primer día donde debes o consultar o iniciar tratamiento. Yo no estoy promoviendo aquí la automedicación. Debe ser consultado a un médico, explicarle cómo ha sucedido, el tiempo que ha transcurrido, lo que te sientes en el momento para que el médico pueda tomar las decisiones y el tratamiento adecuado para tu condición clínica del momento. Entonces, lo que más me interesa de acá es que sepan que entre el 1 al día 7 es un periodo de incubación, donde puede haber sintomatología asociada o similar a un resfriado común, con una mejoría posterior, generalmente acompañada de toma de medicamentos, quizás algunos no necesarios en el momento, y se cree que ya se mejoró el paciente. Y ocurre lo que no queremos que ocurra, que es descuidarnos, creer que ya estamos tranquilos, que ya pasamos el COVID, y a partir del día 1 del día sintomático, que generalmente es entre el día 7 y 8 de la infección, es donde empiezan los síntomas, es donde empieza a manifestarse realmente todo lo que es la cadena de la cascada inflamatoria, la tormenta de citoquinas y todas las complicaciones que puede traer el COVID. Entonces, generalmente, durante este periodo de incubación, tenemos fiebre, que es la temperatura mayor a 37.3, el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor articular, dolor de garganta, tos seca ocasional, dolor de espalda y congestión nasal. Todos estos síntomas lo podemos tener en el periodo de incubación. Y todos estos síntomas confunden al paciente porque dice, tengo todos los síntomas de COVID, y realmente lo tiene, pero en el periodo de incubación. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos aquí les traje este esquema para ilustrarle o para que podamos entender mejor, digámoslo de esta forma. Esto es un periodo de incubación donde podemos tener todos estos síntomas. Donde podemos tener todos estos síntomas. Cuando aquí se empieza tratamiento con toda la batería que tenemos para COVID, quizás no lo necesitemos. Quizás no necesitemos este tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque tenemos una falsa expectativa de que al día 7 o al día 1 del periodo sintomático estamos bien. Y es cuando el paciente se relaja, empieza a tener síntomas, dice, bueno, ya esta es la fiebrecita que me da, de pronto ya es porque quedó algo del virus por ahí y ya no va a pasar más nada. Y realmente a partir del día 8 o el día 7 de la infección, que para nosotros es el primer día del periodo de síntomas, es cuando hay que intervenir en este segundo periodo. En este segundo periodo es donde hay que intervenir y evitar que lleguemos al día 7 de ese periodo con todas las complicaciones.
Esta clase se las voy a decir mañana, qué pasa a partir del día 1 del periodo sintomático y qué es lo que tenemos que evitar. Lo que me interesa el día de hoy es que se lleven este concepto. Infección por COVID, de 3 a 4 semanas es la duración. Primer día de infección, inicia el periodo de incubación hasta más o menos una semana, 7 días. En ese periodo puede haber síntomas de resfriado común. Generalmente el tratamiento es un tratamiento sintomático, acetaminofén para la fiebre, puede haber dar ibuprofeno para las dolencias musculares, puede haber loratadina, antihistamínicos en jarabe para la parte de estornudos, obstrucción nasal, dolor de garganta, un suavizante tipo jarabe también, mucho líquido, más o menos el manejo sintomático. Esto hablo de la parte general, porque hay pacientes, en la medicina no todo es lineal, y hay pacientes que en la fase de incubación pueden hacer complicaciones, pero estoy hablando de una parte general, de lo que le pasa a la mayoría. Entonces, llévate este mensaje el día de hoy. Aprende que hay un periodo de incubación que dura 7 días, donde el tratamiento generalmente es sintomático y que tienes que estar pendiente a partir del 7º día, cómo va tu sintomatología, identificar ese 7º día si estás o no teniendo síntomas para poder iniciar un tratamiento específico y que no derive de ahí a una semana en las complicaciones del COVID, que ya todos sabemos qué puede suceder. Entonces, por el día de hoy les dejo esta información. Ojalá que les sea de mucha ayuda, ojalá que empecemos a manejar los términos, a pensar con cabeza fría, a tener claro qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, a no desesperarnos, a no salir como caballos desbocados a tomar cuanta cosa hay. Hay que hacer un seguimiento, siempre consulta a tu médico, no te automediques, y los espero el día de mañana para seguir el periodo sintomático, que es el más, digamos, catastrófico y el que ustedes muy probablemente van a querer saber cuáles son las consecuencias de este periodo y por qué debemos intervenir médicamente específicamente en ese segundo periodo de sintomatología. Me despido nuevamente, un abrazo para todos, sigámonos cuidando y recuerden seguirme en mi canal, darle clic a la campanita para suscribirte y por los diferentes medios que ya saben, en Instagram, Metódica Salud, en Telegram, los canales de riesgos cardiovascular y diabetes de Metódica, el grupo de preguntas y respuestas de Metódica en Telegram, en Facebook me puedes seguir en la parte de página de Metódica y unirte al Team Metódica para recibir todas las actualizaciones médicas con respecto al riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad e hipertensión. Un placer, espero que les haya agradado, espero que les sirva esta pequeña clase de conociendo el coronavirus y nos volvemos a ver el día de mañana. Un abrazo para todos. Dejo de compartir pantalla. Por acá. Y me despido nuevamente. Un abrazo, cuídense y nos volvemos a ver el día de mañana.